Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Aldo Santome y bienvenidos nuevamente a mi canal, donde lo que a mí me importa es que cada día más aprendamos sobre el derecho civil. Cabe agradecer pues la buena acogida que tuvo el primer video. Gracias por los comentarios, por los buenos deseos, por la buena vibra. Siempre se agradece, ¿no? Entonces, como lección número 2 de esta serie de videos que estamos elaborando y estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, vamos a hablar de uno de los temas tal vez más complejos en teoría, que es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Se ha escrito muchísimo sobre este tema, se ha hablado mucho. La idea es sintetizar la mayoría de las opiniones doctrinarias para hacer una explicación lo más sencilla posible para ustedes, ¿no? Oye, despacio, cerebrito. Ahora, para poder comprender adecuadamente la gran diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico y sus diversas implicancias, tenemos que partir de una idea previa, que es una idea que cualquier estudiante de derecho de primer semestre comprenderá a la perfección, ¿ok? Que es que básicamente una norma jurídica se compone de un supuesto de hecho, aquel evento hipotético que tendría que ocurrir en la realidad. ¿Para qué? Para que se desencadene, segundo elemento, la consecuencia jurídica. Si ocurre A, entonces B. Se entiende que estos supuestos de hecho son eventos que el derecho entiende que son tan importantísimos y tan relevantes para la convivencia de nosotros que si ocurrieran necesitamos de cierta consecuencia, de cierta actuación del derecho para tratar de regular los diversos fenómenos relevantes a nivel jurídico que podrían acontecer en la vida cotidiana. Ahora pues, para efectos de la presente lección, vamos a centrarnos solamente en el primero de esos elementos, que es el supuesto de hecho. ¿Ok? Brevemente podemos decirlo. Un supuesto de hecho, a nivel teórico, lo podríamos definir como un evento hipotético que tendría que ocurrir, hipotéticamente hablando, para que, hipotéticamente hablando, se desencadene cierta consecuencia jurídica. Definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible con cierta falta de improbabilidad. ¡Basta! ¿Qué ocurre cuando estos eventos hipotéticos dejan de ser hipotéticos y se convierten en eventos que ya se han materializado en la realidad? ¡Soy un niño de verdad! A eso vamos a llamarlo un hecho jurídico concreto. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 1969 del Código Civil. El artículo en mención dice lo siguiente: aquel que causa un daño a otro tiene la obligación de indemnizarlo. ¿Ok? Entonces, yo puedo entender que la norma jurídica me dice eso. Si hipotéticamente hablando alguien lastimara o dañara a otra persona, va a tener, hipotéticamente hablando, la obligación de indemnizarlo por los daños. ¿Qué te pasa? ¡Ten cuidado, payaso! Perdón. Ahora, pensemos en otra cosa. Supongamos que yo salgo de mi casa, ahora mismo, voy a la avenida principal y frente a mí, en la intersección de la avenida Bolívar y Universitaria, veo un choque entre dos vehículos. Claramente ahí podemos ver que aquí podemos aplicar artículo 1969. Aquí ha habido un daño, por lo tanto, la persona responsable del daño tiene la obligación de indemnizarle a la otra persona, a la afectada, a la víctima, por los daños y perjuicios que ha recibido. ¿Ok? El evento ya no es hipotético. El evento ya no es sencillamente teórico. El evento ya se ha materializado en la realidad. Es un hecho jurídico, jurídico porque es relevante para el derecho, por eso está en norma, pero concreto. Ya ha ocurrido, está frente a mí. Yo puedo ver la magnitud de los daños. Yo puedo ver a la persona herida. Yo puedo ver al carro hecho ruinas. Por lo tanto, primer paso que hay que tomar en cuenta para la lección del día de hoy: entender que vamos a hablar en esa lección de hechos jurídicos concretos, eventos que no son hipotéticos, eventos que ya han ocurrido en la realidad. Una vez tengamos claro el concepto de un hecho jurídico concreto, ¿ok? Podemos ahí recién comenzar a subdividir la gran cantidad de hechos jurídicos concretos que ocurren diariamente. La doctrina francesa, que buscó ser una doctrina bien sencilla, bien fácil de entender, dividió todos los hechos jurídicos concretos, los hechos que ocurrían en la realidad en el mundo, en dos grandes subclasificaciones.
Decía la doctrina francesa que, por un lado, hay hechos jurídicos en sentido estricto, ojito con el nombre, y por otro lado había los denominados, ahora sí, actos jurídicos. ¿Cuál era la gran diferencia entre ambas ideas? Según la doctrina francesa, la que elaboró esta clasificación, decía lo siguiente: hay eventos jurídicos concretos que ocurren en la realidad donde no hay de por medio una voluntad humana. ¿Ok? Pensemos en desastres naturales, huaicos, qué sé yo. Pensemos en eventos como la muerte, donde en principio pues no hay un ápice de voluntad de por medio. Nadie en principio puede decidir cuándo va a morir. Pero por otro lado, la doctrina francesa decía, hay ciertos hechos jurídicos concretos donde sí hay una voluntad de por medio. Las personas, los ciudadanos, decidimos voluntariamente realizar o hacer ciertas acciones. A ese tipo de hechos vamos a llamar actos jurídicos, donde sí hay voluntad. Ahora, una vez tenemos claro qué vamos a entender por un hecho jurídico en sentido estricto, repito, hechos donde no hay de por medio una voluntad humana, podemos deducir, a contrario, que los actos jurídicos, según la doctrina francesa, son aquellos hechos jurídicos concretos donde sí hubo de por medio una voluntad humana. ¿Correcto? Cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Ahora, es en este punto que se comienza a complicar un poco la situación, pero vamos despacio. ¿Correcto? La doctrina francesa pensó en denominar acto jurídico a aquellos actos, aquellos eventos donde sí hubo de por medio una voluntad. Pero ¿qué ocurre? Es en Alemania donde comienzan a complejizar un poco sobre esa definición francesa. Y es ahí donde piensan, oye, realmente dentro del concepto de acto jurídico podemos plantear una segunda clasificación de por medio. Y es ahí donde ocurre la clasificación entre lo que vamos a llamar un acto jurídico en sentido estricto y un negocio jurídico. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico? Al respecto, la doctrina alemana, que fue la que diseñó esta clasificación, estipula lo siguiente. Cuando hablamos del acto jurídico en sentido estricto, estamos hablando de una acción donde hubo voluntad para realizar la acción, pero no hay una voluntad sobre las consecuencias de dicha acción. Por el contrario, en el negocio jurídico hay una voluntad para realizar el acto y también hay una voluntad sobre las consecuencias de dicho acto. Pensemos en lo siguiente, para tratar de ilustrar esto con ejemplos. Pensemos en, por ejemplo, un alumno que quiere vengarse de su profesor porque lo jaló en el examen. Entonces, ¿el qué va a hacer? Se va a escabullir en el estacionamiento de la facultad, va a ubicar el carro de su profesor y va a tratar de vandalizarlo. Esto es un hecho jurídico concreto. Aquí hay un daño patrimonial hacia el vehículo del profesor. Pero tratemos de distinguir si esta acción es un acto jurídico en sentido estricto o es un negocio jurídico. Podríamos decir, oye, el alumno en cuestión quiere realizar el daño, quiere realizar disminución patrimonial hacia el vehículo de su profesor. Pero ojo, hay que pensar en las consecuencias de dicho acto. Si recordamos brevemente lo que comentábamos un poquito al inicio de la lección sobre el artículo 1969 del Código Civil que dice, aquel que provoca un daño está en la obligación de indemnizar. Si entendemos ese artículo, podemos entender lo siguiente. Oye, el alumno está provocando un daño. Sabemos nosotros que aplicando el artículo en cuestión, que es un artículo que el Código Civil establece, sabemos que el alumno tiene una obligación de pagarle al profesor los daños a su vehículo. Ajá. Entonces podemos decir, respecto de la acción del alumno, oye, el alumno tenía la voluntad de hacer el acto, pero no tiene la voluntad de controlar los efectos. Los efectos en este caso concreto los maneja el Código Civil. Es el Código Civil el que te ordena a ti qué consecuencias va a tener lo que acabas de hacer. Por lo tanto, podemos decir que en este caso concreto, el accionar del alumno es un acto jurídico en sentido estricto. Hay una voluntad humana de por medio. El alumno quiere dañar el carro, quiere causarle un perjuicio al profesor, quiere vengarse de él.
pero las consecuencias de dicho acto no las va a estipular ni el alumno, ni el profesor, ni nadie. Es el Código Civil el que te estipula las soluciones y el que te va a ordenar qué tipo de consecuencias van a entrar a regir ahora que el acto se produjo. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay una voluntad de hacer el acto, pero no hay una voluntad de manejar los efectos del mismo. Ahora pensemos en otro tipo de situaciones. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de alquiler. Supongamos que yo quiero poner en alquiler esa propiedad. Y para ello, pues pongo un cartel, etc. Me llama una persona interesada en alquilar esa propiedad. Nos juntamos, nos reunimos, tomamos un café y ahí concretamos, por ejemplo, cuál va a ser la mensualidad por el alquiler, cuántos meses de garantía se van a dar, desde qué fecha va a comenzar a regir el contrato, las distintas obligaciones que yo tengo como propietario y la otra persona como inquilino, etcétera, etcétera. Acá podemos decir que hay una plena voluntad, tanto de mi persona como de la contraparte, en realizar y firmar debidamente el contrato de alquiler. Queremos realizar el acto. Sin embargo, también podemos decir que hay una plena voluntad también de las partes en las consecuencias del acto. Nosotros queremos que el acto se realice, que se despliegue por un tiempo determinado. Tenemos pleno control sobre, por ejemplo, el precio de la mensualidad, cuántos meses de garantía la voy a pedir, si es que yo voy a tener la posibilidad de ver el departamento cada 3 meses, 4 meses, etc. Es decir, hay una plena voluntad, no solamente de nosotros para ir a la notaría y firmar el contrato, sino que hay una plena voluntad para poder decidir voluntariamente cómo se va a llevar a cabo ese contrato en la realidad, cómo se va a ejecutar, cómo se va a plasmar en la vida cotidiana el contrato que vamos a firmar. Hay una plena voluntad sobre el acto y también hay una plena voluntad sobre los efectos que va a tener dicho acto. Lo mismo podríamos decir sobre los testamentos. Hay una voluntad de los testadores en ir a la notaría y firmar su testamento, pero también hay una voluntad sobre los efectos de dicho acto. Ellos van a tener la potestad de poder controlar, dentro de ciertos márgenes, cómo se va a distribuir su patrimonio una vez mueran. Qué casa le van a dar a cada hijo, cómo se van a distribuir, por ejemplo, las acciones sobre cierta propiedad, etc. Es decir, hay una plena voluntad en ambas cuestiones fundamentales. Lo mismo incluso podríamos decir, aunque es un poco polémico a nivel doctrinario, respecto del matrimonio. En el matrimonio, los dos contrayentes, los dos cónyuges, van a la municipalidad a declarar su voluntad frente a un representante de la municipalidad, ¿no? Sin embargo, también podríamos decir, aunque en menor medida, también ellos tienen cierto control sobre las consecuencias de dicho acto. Está bien, no van a poder controlar, por ejemplo, contravenir los deberes del matrimonio que salen en el Código Civil. No pueden acordar, por ejemplo, ¿no? Serse infiel mutuamente con consentimiento del otro. Claramente eso contraviene la norma, pero sí tienen cierto control sobre ciertas consecuencias del acto en sí. Por ejemplo, respecto del régimen patrimonial. La pareja puede decidir si se somete a un régimen de sociedad de gananciales o de separación de bienes. Esa elección no la tiene definida el ordenamiento jurídico. Le da la posibilidad a los contrayentes de, en base a sus intereses, etcétera, poder decidir a qué régimen patrimonial se someten. Por eso decimos que tanto los contratos, los testamentos y los matrimonios son ejemplos de negocios jurídicos. Hay una voluntad en el acto y también hay una voluntad sobre las consecuencias y efectos de dicho acto. Ahora, una vez tenemos claro el concepto de negocio jurídico, podemos hacer una reflexión sobre la gran cantidad de negocios jurídicos que hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando vamos a la bodega a comprar una gaseosa para el calor. ¿Abrir una ventana? Es que hace mucho calor aquí. Estamos haciendo un negocio jurídico. Tanto yo como la señora que atiende la bodega tenemos la voluntad de hacer esa compraventa. Pero también queremos las consecuencias. Yo quiero que me entregue la botella de gaseosa, ella quiere que yo le entregue la plata. ¿Correcto? Es un contrato de compraventa. Lo mismo también aplica cuando vamos en el transporte público, cuando subimos a una combi para ir a la universidad. Nosotros subimos, muchas veces inclusive negociamos con el cobrador para que nos cobre cierta cantidad de dinero por trasladarnos hasta cierto punto. Ahí estamos
contratando un servicio de transporte. Queremos realizar el acto. Por supuesto que sí. Yo estoy interesado completamente en que esta empresa en concreto me transporte a la universidad. La empresa está predispuesta a que yo pueda acceder a ese servicio. ¿Para qué? Para ganar una contraprestación económica. Entonces claramente hay una voluntad en el acto y hay una voluntad en las consecuencias. Lo que yo quiero finalmente es la consecuencia, que a mí me trasladen hasta la universidad. Lo que ellos quieren como empresa es que yo les pague un sol 50 o 2 soles para ello. Ahora, con lo anterior, ¿qué buscamos desmentir? Cuando por lo general escuchamos el término negocio jurídico, es probable que uno sienta que estamos frente a algo súper complejo o una operación donde hay mucho dinero de por medio, cuando la realidad no es así. Los negocios jurídicos, como concepto, según lo que hemos visto el día de hoy, nos acompañan inclusive en operaciones cotidianas de la vida diaria. Cuando vamos a la bodega, cuando subimos a la combi, etc. Y piensen, los invito a pensar en sus casas, cuántos otros negocios jurídicos muchas veces son realizados de manera casi natural por nosotros, ¿correcto? Y es que eso nos permite reflexionar también sobre el derecho privado, algo que comentábamos en el video anterior. El derecho privado se caracteriza por ser el derecho de los ciudadanos en el día a día. Es el derecho que nos acompaña en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. No solamente en operaciones complejas, llámese testamentos o compraventas de propiedades, por ejemplo, ¿no? Sino también en lo más sencillo del día a día. ¿Ok? Que yo invito a que esa sea la lección que podemos obtener del día de hoy. ¡Es un poeta! Y con eso estamos culminando la lección del día de hoy. Agradezco mucho la atención de todos ustedes. Los invito a suscribirse si no lo han hecho y a seguir compartiendo este canal. La idea es llegar a más gente para poder tratar de expandir un poco el conocimiento sobre el derecho privado. Ya saben que cualquier comentario, sugerencia que puedan tener, los invito a dejarlo acá en los comentarios para que el equipo que está detrás de este canal pues, pueda tomarlos en cuenta para siguientes videos. Soy el profesor Aldo Santome y conmigo será hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.